Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube y podcast. Nos alegra mucho que estés aquí. Nuestro deseo es compartir mensajes que fortalezcan tu fe, inspiren tu vida y acompañen tu caminar con Dios. Si este contenido bendice tu vida, recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo juntos en cada episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos predicador estrella. Entonces quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Abraham Méndez. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, me da gusto. Siempre es un gusto y un privilegio poder compartir. Esta Biblia la había dejado aquí en la iglesia y ya Gustavo me la dejó. Siempre es un gusto y un privilegio poder compartir del mensaje más importante para la humanidad, y es el mensaje de Jesús. Y por supuesto también es una gran responsabilidad. Y el día de hoy me encantaría comenzar con una pregunta, pero antes recordar, ¿alguien que recuerde cómo se llama la serie que estamos viendo? Somos uno. Estamos aprendiendo a través de Efesios cuál es nuestro llamado como iglesia, y es que todos debemos vivir en unidad porque somos uno. Y sabes, el día de hoy yo quiero predicar sin máscaras, así como va, transparente, ¿va? Y espero que ustedes también puedan dejar a un lado las máscaras, porque justo ese es el título del mensaje del día de hoy, sin máscaras. Entonces, antes de hacer esta pregunta, quiero dejar algo en claro, porque no quiero iniciar el mensaje y que malinterpreten el título del mensaje, porque no se trata de dejar a un lado o tratar de dejar las máscaras, sino que se trata de vivir tanto en la identidad que Cristo ya te dio, de manera que ya no sea necesario pues usar las máscaras. Y ese es el centro de este mensaje que vamos a ir recordando en cada punto y en el transcurso de la predicación. Pero me gustaría hacerles esa pregunta y que sean muy honestos y muy genuinos. ¿Quién cree o ha sentido que es muy agotador ser cristiano? Levante su mano. Levanten bien, dejen su mano levantada. ¿Quién cree que ser cristiano es agotador? Ok. Voltéense a ver, hay algunos cuantos. Ahora, ¿quién cree que la vida cristiana es fácil? Levante su mano. ¿Unos cuantos? Bueno, casi nadie levantó la mano. Yo quiero pensar que están tan cansados que ni siquiera pueden levantar la mano. Pero les voy a decir algo. No eres el único que te ha sentido cansado de la vida cristiana. No. Y hoy vamos a ver cuáles son las razones principales de por qué nos sentimos tan agotados. Y primero que nada, hemos creído que la vida cristiana consta de una lista interminable de cosas que debo de hacer para ser cristiano. Y estas expectativas imposibles e irreales que hemos creído, imaginado, que alguien nos ha enseñado, o incluso que nosotros mismos nos las inventamos y las fuimos construyendo con el tiempo. Porque el día de hoy creemos cosas como que un cristiano maduro no puede tener lucha con el pecado, que un cristiano maduro no se enoja, ni se equivoca, ni tiene conflictos, ni necesidades. Pero, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿En dónde muestra la Biblia que esas son las expectativas que Dios tiene sobre nuestra vida cristiana? La realidad es que no. Al contrario, la Biblia nos muestra en Romanos, y lo deja muy claro, que todos somos ¿qué? Pecadores. No hay ni siquiera uno justo, dice Romanos. Entonces, ¿por qué nos aferramos a creer que no puedo equivocarme, que no puedo fallar? Lo mencionaba Gus hace un momento. Es el proceso de la santificación.
la vida cristiana no es haber llegado. La vida cristiana es caminar. Y el evangelio es el camino que Jesús abrió en el cual nosotros vamos a andar durante toda nuestra vida para poder llegar a ser como Jesús. Pero, ¿cuándo vamos a terminar este proceso? ¿Cuándo vamos a ser totalmente transformados? Hasta que Cristo venga, dice la Biblia. Entonces, no sé por qué nos aferramos tanto. Bueno, creo que sí. Creo que nos hemos obsesionado tanto con los resultados que nos da vergüenza mostrar que realmente estamos en un proceso, que Dios aún sigue transformando nuestras vidas. Qué irónico, ¿no? Porque es justo lo que la Biblia dice. Al contrario, deberíamos sentirnos orgullosos que Dios nos está transformando. Si Dios no está haciendo algo en ti, preocúpate, porque entonces no estás en este proceso de santificación. Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que no lo dejamos ahí. Porque cuando sentimos esta presión y esta frustración, cuando nos equivocamos, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Vamos a hacer exactamente aquello de lo que tú y yo habíamos prometido jamás hacer en nuestra vida. Aparentar. ¿A quién le gusta aparentar? Nadie. Queremos ser libres, ser genuinos, ser nosotros. Sin embargo, comenzamos a aparentar y a usar máscaras. Estas máscaras que protegen nuestro orgullo, nuestra dignidad, nuestra imagen, porque nos da miedo ser rechazados, nos da miedo ser exhibidos, nos da miedo ser juzgados. Y por eso es que nos escondemos detrás de una máscara y nos protegemos. Pero hermanos, la Biblia nos muestra que ya no es necesario escondernos detrás de una máscara. Podemos vivir con libertad sin máscaras. Entonces, cuando comenzamos a usar máscaras y aparentar que cumplimos con las expectativas que nosotros mismos nos establecimos, el siguiente paso, porque no lo dejamos ahí, es exigirles a los demás la misma perfección que nosotros estamos aparentando, porque ni siquiera lo estamos cumpliendo, solamente lo aparentamos. Y sabes, cuando empezamos a exigirle a los demás, entonces empezamos a idealizar una iglesia perfecta, una iglesia que no se equivoca, una iglesia que no hiere, que no lastima. Pero aquello que no duele, que no hay dolor, que no habrá sufrimiento, no es la iglesia. Lo que tú te imaginas como iglesia, Dios lo describió como el cielo. Pero lo que sí prometió de la iglesia es una iglesia imperfecta, dispuesta a ser transformada por su evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos esperar de la iglesia. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy con Pablo. Les voy a poner una imagen, una frase, porque está un poquito confusa y ahorita van a ver por qué. Esta frase dice: estamos luchando con hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Se escucha parecido, ¿no? Pero es completamente diferente, hermanos. Porque, ¿qué tal que si el problema no es realmente nuestra conducta o nuestro comportamiento? ¿Qué tal si el verdadero problema es que estamos luchando con hacer lo que Dios me llamó a hacer? Es decir, ¿Dios nos llamó a ser discípulos o nos llamó a convertirnos en discípulos? Hacer. Está complejo, ¿no? Pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero uno significa identidad y el otro significa acción. Hacer cosas para entonces convertirme en cristiano. Tengo que seguir esta serie de pasos en donde después de esto, ahora sí, ya soy cristiano. Y entonces cuando una persona dice, yo acepto a Jesús en mi corazón como mi Salvador, esperamos que ese momento, a partir de ahí, deje todos los hábitos que tenía y sea totalmente transformado. ¿Pero esto es así? No. El proceso de la transformación y de la santificación es toda la vida. Ahora, esto no significa que le demos vuelo el hilacha y entonces ahora sí, bueno, pues si no tengo la responsabilidad, no. Vamos a ver qué es lo que Pablo nos muestra, porque precisamente en Efesios capítulo 4 vamos a ver que lo que haces va a terminar revelando desde qué identidad estás viviendo. Lo veíamos la semana pasada.
¿Desde el viejo hombre o desde el nuevo hombre? Es decir, desde tu anterior identidad o desde la identidad nueva que Cristo ya te dio. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que Él sea quien nos hable y que transforme nuestras vidas. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno y fiel para con nosotros a pesar de nuestras fallas. Tú nos amaste y tú diste, Jesús, tu vida por nosotros. El día de hoy queremos pedirte que hables a nuestras vidas, transfórmanos, haznos más semejantes a ti, pero sobre todo, Padre eterno, si el día de hoy venimos agotados del esfuerzo inmenso que hacemos por intentar ser cristianos a nuestra manera, ayúdanos a aligerar nuestras cargas y encontrar ese descanso que tú ya has hecho esa identidad en nosotros, Padre eterno, y que tú eres quien nos transforma y nos viste, Padre. Te ponemos en tus manos este mensaje y que no solamente llegue a nuestro intelecto y a nuestro entendimiento, sino que pueda llegar a nuestro corazón y a nuestra vida práctica. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a Efesios 4, 22 al 24. Antes de llegar a los versículos que el día de hoy vamos a estudiar, quiero que vayamos un poquito atrás para entender el contexto en el cual Pablo está explicando lo que el día de hoy vamos a ver. En Efesios 4, si gustas ponérmelo ahí, Doc, porque yo lo tengo aquí en Reina Valera, dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Pablo? Conviértanse en el nuevo hombre, compórtense de manera que lleguen a ser el nuevo hombre o vístanse del nuevo hombre. Pablo no está exigiendo que nosotros como cristianos actuemos de manera que logremos ser el nuevo hombre. No, eso lo hizo Dios. Esa identidad Dios nos la ha dado. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pero entonces, si el punto es que Dios nos ha dado la identidad, ¿cómo se viste este nuevo hombre? Y les voy a poner una pequeña ilustración. Imaginemos a este hijo huérfano, más bien un niño huérfano que toda su vida ha vivido en la calle y no ha tenido hogar, ni alimento, ni una familia. Sin embargo, llega una persona, lo adopta, lo lleva a su casa, le da ropas nuevas, le da alimento y le da un hogar en donde él puede descansar. Si este niño al día siguiente todavía no deja sus costumbres y se va a vivir a la calle a pedir limosna y a usar las mismas ropas rotas y viejas que tenía anteriormente, ¿ya no es hijo? ¿Cambió su identidad? No, porque ya fue adoptado. Su condición no cambió en ese momento. Lo que sucedió fue que simplemente todavía ese niño no había aprendido a vivir conforme a su nueva identidad, que es hijo de una familia. Y entonces, aquí es donde vamos a entender que precisamente Pablo habla de que nosotros ya tenemos una nueva identidad, pero lo que necesitamos es aprender a vestirnos y a vivir conforme a esa nueva identidad. Nuestro problema es que vivimos intentando convertirnos en alguien que Dios ya dice que somos. Y ese es el principal problema que estamos enfrentando día con día. Entonces, pregunta, ¿cómo se viste ese nuevo hombre? En Efesios 4, 25 al 28 comienza a describir precisamente cuáles son esas ropas. Ya no necesitamos inventarnos el armario, hermanos. Ya está aquí. Pablo le puso un ganchito, lo colgó aquí en Efesios 4 para que tú y yo podamos leerlo, aprenderlo y ponérnoslo todos los días, no para que lo tengamos de adorno y ahí en el armario de la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a leer
¿Qué dice Efesios 4, 25 al 28? Terminó Pablo diciendo anteriormente, vístanse del nuevo hombre. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y continúa diciendo, enójese, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pablo va a estar describiendo aquí cómo se ve y cómo se refleja un verdadero discípulo de Jesús, cómo se refleja un verdadero hombre y mujer que ha sido renovado y que tiene una nueva identidad. Y lo primero que me llama la atención es que dice, quítate la falsedad, la mentira. Y después dice, ponte la verdad, vístete de verdad. Es decir, aquí hay un principio clave que está enseñando Pablo. Primero, en nuestra nueva identidad tenemos que despojarnos de aquello que antes nos representaba, que era parte de nuestra identidad, porque dice que el viejo hombre vivía en sus deseos engañosos. Pero también tienes que reemplazarlo por algo bueno. No solamente basta con dejar algo malo, sino también con reemplazarlo por algo bueno. Y lo vamos a ver en el transcurso del mensaje, que lo va repitiendo este principio una y otra vez. Pero también nos damos cuenta que Pablo no se queda ahí, porque hasta ahí ya sería suficiente mensaje para poder entender que debemos dejar la mentira porque no le agrada a Dios y la verdad porque eso nos hace ver más como Cristo. Ahí podríamos terminar, pero Pablo da un paso más allá y nos explica y nos da una razón, un motivo, un propósito del por qué hablar con verdad. Cuando nos pregunta a alguien, ¿por qué tú no mientes? ¿Qué diríamos? No le agrada a Dios porque es pecado y está bien, eso es verdad. Pero Pablo nos explica y nos da una razón más. No solamente es obedecer a Dios porque le agrada a Dios, sino que incluso hay una razón lógica del por qué nuestra nueva identidad ya no puede vivir como el viejo hombre o la vieja identidad. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Anteriormente, como huérfano espiritual, no había problema si mentía. Porque ¿qué pasa si miento? Robo la confianza, la destruyo. Ya no tengo una relación saludable con la persona a la cual estoy mintiendo. Veíamos, ¿qué es lo que sucede? Porque nosotros estamos ocultando algo. Estamos usando una máscara. La mentira es parte de usar una máscara. ¿Y qué busca hacer la persona cuando miente? Protegerse. Entonces, si yo me protejo de que a lo mejor si se entera, no sé, un amigo, un compañero o parte de la familia de la iglesia, si se entera que yo estoy luchando con esto y él es vulnerable y él me dice, oye, ¿sabes qué? Me está costando esto. Si yo pongo esa máscara y no, yo no, la verdad es que eso es muy mal, te hace falta Jesús, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? Entonces, cuando nosotros ponemos esa máscara, lo que hacemos principalmente es poner una carga en esa persona porque no estamos siendo vulnerables nosotros y estamos protegiendo nuestra dignidad. Me da miedo que me juzgue y diga, oye, tú eres mi consejero y también estás batallando con lo mismo, ¿no? Entonces, esta persona se está protegiendo a sí mismo y no le importa si afecta su relación, no le importa si la otra persona a la cual está engañando y le está mintiendo se fractura, porque él está pensando en sí mismo. Sin embargo, ahora ya no somos huérfanos espirituales, ahora somos parte de una familia, de una comunidad. Y nuestra nueva identidad está diseñada para funcionar en comunidad, no en solitario. Por lo tanto, si tú mientes, vas a fracturar tu relación con los demás. ¿Y qué va a suceder? Te vas a quedar solo. Y ese
no es el propósito que Dios tiene para tu vida. Su propósito no es que tú te quedes solitario. No sé si les ha pasado que hay personas que tienen tanto conocimiento de la palabra, pero se aferran tanto a proteger su dignidad y todo que empiezan a alejarse de las personas. Pero ese es el peor engaño que podemos creer. Lo más importante, hermanos, para Dios es amar a Dios, pero también amar al prójimo como a sí mismo. Ahora, nuestra nueva identidad, esto es también algo interesante porque ya no necesitamos máscara, ya no necesitamos mentir ni ocultar nada, porque la Biblia ya no nos, aunque somos pecadores, en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad que ha sido creada por la santidad, la justicia, por la verdad de Dios. Por lo tanto, ya no es necesario que nos ocultemos detrás de una máscara. Entonces, no se trata de, ya no voy a usar las máscaras, voy a ser genuino. No, se trata de vivir, ¿recuerdan? Tan cerca y constantemente de Cristo, de manera que ya no sea necesario usar máscaras. Por ejemplo, mi esposa, ella es bella con maquillaje y sin maquillaje. Y ella sabe que me atrae y no necesita esforzarse mucho en arreglarse, etcétera. Lo hace porque me ama, sí. Pero también ella se siente amada porque no necesita ponerse una máscara, vaya, para entonces sentirse aprobada, ¿sabes? Ella no necesita una máscara y puede sentirse totalmente segura sin maquillaje. Y es porque es bella, no lo necesita. Uno sí, no nos maquillamos porque pues nuestra cultura no es así, pero a los hombres yo creo que nos haría falta un maquillaje, ¿no? Una mascarita. Sin embargo, lo que sucede acá es igual. Vivimos y caminamos tan cerca de Jesús que vamos aprendiendo a vivir como Jesús nos ha hecho. Entonces, ¿recuerdan la frase que les dije? Estamos luchando con hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y no solamente se trata de dejar de hacer algo malo, nuestra nueva identidad construye relaciones con la verdad. Y ese es el primer punto del día de hoy. Pablo nos enseña que en nuestra nueva identidad estamos diseñados para construir relaciones a través de la verdad. Y termino este punto con esta frase. Dice, ya no necesito protegerme porque sé quién soy. Ahora mi propósito es construir relaciones. Luego continúa en Efesios 4, 26 al 27, el siguiente punto. Dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Igual, primero dice, enójense, y me encanta porque rompe con uno de las expectativas imposibles que normalmente creemos como cristianos, que un cristiano no se puede enojar. ¿Y qué creen? Que sí nos podemos enojar. De hecho, te vas a enojar. ¿Por qué? Porque es una comunidad imperfecta. La iglesia te va a herir, te va a lastimar, va a pensar diferente a ti. Van a tener diferencias. Entonces, va a haber momentos en el que te enojes, pero no peques, dice la Biblia. Es decir, no dejes que pase el tiempo sin que soluciones esa diferencia. Y ese es el llamado ahorita que Dios pone en nuestras vidas. Si tienes una herida, si tienes una relación en la cual tuviste un inconveniente, algo que no te agradó y te lastima, ¿sabes? Lo mejor es que hables con esa persona y solucionen. No dejes pasar el tiempo porque se va a poner el sol, es decir, vas a permitir que pasen los días y le vas a dar oportunidad y lugar a que el diablo actúe en tu vida. ¿Y sabes qué sucede cuando hace eso? Destruye relaciones y te destruye a ti. Porque si funcionas en comunidad y él aprovecha para destruir tus relaciones, te va a dejar solo. Y solo, te digo algo, cada vez nos vamos perdiendo más. Porque necesitamos hacer comunidad, necesitamos hacer iglesia. Y por eso Pablo hace mucho énfasis no solamente en que no peques, sino que además dice, y ten cuidado,
No dejes pasar el tiempo porque les estás dando oportunidad al diablo. Y Hebreos 12:15 explica precisamente que cómo una herida se puede convertir en una raíz y una raíz de amargura. Y la raíz de amargura se convierte en un estorbo. Es decir, ya no puedes hablarte con esa persona, ya pusiste una barrera, es un estorbo. Y si somos los miembros unos de los otros, pues mi mano derecha hay muchas cosas que no puede hacer sin la mano izquierda. Por lo tanto, va a ser un estorbo esta fractura si no la soluciono porque voy a tener un estorbo para no hacer muchas cosas. Pero no lo deja ahí. Hebreos también menciona que contaminas a los demás. Porque ¿qué hacemos? No solamente nos basta con dejar de hablar a la persona y pensar mal y juzgarla y rechazarla, bla, 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 sino que además lo que hacemos es contaminar a los demás y decir, esta persona me hizo esto, es así, es malévola, etcétera, etcétera. Y eso es el peor peligro que podemos ocasionar, porque entonces es donde se genera divisiones y las heridas, hermanos. Dios nos llama a dar el siguiente paso. Si tú tienes esta herida y dices, sí, pero yo no soy el único culpable, bueno, pero si tú fuiste el primero en entender el mensaje del evangelio, tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que ir con esa persona y a lo mejor esa persona tiene más razones del por qué debía disculparse que tú. Pero si tú entendiste, da el primer paso. Discúlpate. Intenta reconciliar, porque ese es el segundo punto del día de hoy. Esta nueva identidad, el nuevo hombre, preserva la unidad con la reconciliación. Es lo que Pablo nos está mostrando a través de este mensaje. Y ahora, ¿por qué explotamos con las personas? Igual, porque estamos pensando en uno mismo. Nos defendemos nuestro orgullo, nuestras razones, nuestra dignidad, pero ya no necesitamos una nueva máscara. Y te digo, ¿por qué? Porque ahora buscas la reconciliación sin sentir que pierdes valor en Cristo. Y eso me encanta. Porque ahora puedes pedir perdón, ahora puedes ser humilde y no te hace menos. En Cristo está tu valor. Normalmente creemos que por lo que hacemos es lo que valemos, pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, tu identidad es lo que te da valor. Y si tu identidad está en Cristo, hagas lo que hagas, eres valioso. Por lo tanto, si tienes que ceder, un amigo diría, no necesitas ganar todas las batallas para ganar la guerra. Es decir, no necesitas ganar todas las discusiones para mantener y preservar la unidad, que ese es el principalmente objetivo. Es nuestro principal propósito como iglesia, como nuevas criaturas en Cristo. Entonces, si ya no necesito buscar mi valor en eso y puedo reconciliarme, quiere decir que ahora mi identidad me preserva la unidad a través de la reconciliación. El punto número 1 fue: construyo relaciones con la verdad. Número 2, preservo la unidad con la reconciliación. Y número 3, edifica a otros con generosidad. Fíjate lo que dice el versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y repetimos el mismo patrón, el mismo principio. ¿Qué tienes que dejar? El robar. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte a trabajar. Reemplazas algo malo con algo bueno. Se repite el principio. Pero ojo, este versículo normalmente cuando lo leemos no pensamos en nosotros, sino pensamos en alguien más. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ladrones o eso espero, ¿no? Nosotros no robamos. O no robamos en la manera en que nosotros consideramos robar. Porque a lo mejor no le robas ni asaltas a alguien, pero no pagas impuestos, llegas tarde a tu trabajo y eso es robar tiempo. O a lo mejor haces copyright, ¿no? Eso también es robar derechos de autor. Entonces, por lo tanto, puede que la mayoría realmente sí seamos ladrones, sí estamos robando y
ese versículo sí también es para nosotros. Todos los principios en la Biblia hablan porque Dios nos conoce, sabe cuáles son nuestras vulnerabilidades. Y si tú dices, aún así yo no me considero ladrón, ¿sabes cuál es la razón por la cual robamos? Igual, porque veo por mí mismo. Veo por mis necesidades, no por las de los demás, sino por las mías. Y muchas veces ese es el principal problema del por qué nos cuesta trabajo ser generosos. Porque Pablo no lo deja ahí, no solo dice trabaja, sino que dice para que tengas que compartir con los demás. Es decir, te da un propósito, una razón, un motivo del por qué, no solamente, no robo porque es malo, no. No robo y trabajo, no solo para sostenerme a mí, sino para ayudar al que necesita. Ese es el sentido de nuestra nueva identidad en Cristo. El nuevo hombre no solo ve el trabajo como una oportunidad para sostenerse, sino también como una oportunidad para bendecir a otros. Este principio yo lo he puesto en mi corazón desde la primera vez que lo aprendí y lo he puesto en mi familia. ¿Y es fácil? No es fácil, hermanos, pero tenerlo presente me hace recordar el por qué tengo los recursos, los talentos, el trabajo y todo lo que Dios me da. Y esta frase a mí me lo resume fácil. Soy bendecido para ser de bendición. Es lo que Pablo está mencionando aquí. Somos bendecidos para ser de bendición. Y les doy un ejemplo. Cuando yo era niño, mi papá estaba a cargo de un Oxxo y pues teníamos un montón de comida ahí que se nos antojaba, ¿no? Dulces, botanas, etcétera. Y una vez, pues mi papá dijo, no, ya se están acabando mi dinero. Me dijo, si algo se te antoja, mira, agarra unas bolsas y ponte de cerillito. Cuando empecé a ganar dinero, hermanos, ya no me lo quería ni gastar, ¿no? Empezaba a ahorrar y no, sí se me antoja, pero lo guardo. Pero, ¿sabes? Yo entendí que el propósito del trabajo era para satisfacer mis deseos. Porque si a mí se me antojaba algo, yo tenía que trabajar para satisfacer ese deseo. Y ese era mi concepto de lo que era el trabajo. Pero ahorita Pablo me está llevando a otro nivel. Pablo me está enseñando que no solamente sirve para ver por mis necesidades, sino para ver por las necesidades de otros. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación en donde estás buscando trabajo, ya no solamente vas a pensar en un trabajo que cumpla con lo que tú necesitas, sino que también con lo que tú podrías requerir para poder ayudar a otros. Y no solamente hablo económicamente, hablo de tiempo también, de energía, de disposición a poder no solamente trabajar para satisfacer mis necesidades, sino principalmente también para ayudar a los demás. Y hermanos, a lo mejor ustedes dicen, bueno, pensamos, ¿un cristiano debería tener una buena administración financiera? Sí, la debería. Pero el problema es que nosotros nos aferramos a querer hacer esta administración para ser buenos financieros. Sin embargo, en esta nueva identidad no somos llamados a ser, somos llamados a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Si tú vas caminando con Cristo, Dios te va a dar lo necesario para que entonces tú puedas, ahora sí, bendecir a otros. Porque posiblemente digas, no, pues es que no me alcanza ni para mí. Sí, nunca nos va a alcanzar para satisfacer todas nuestras necesidades. Siempre va a haber algo que vamos a necesitar. Pero cuando tu identidad cambia y entonces comienzas a vivir tú en esa identidad, te das cuenta que realmente hasta te va a sobrar para poder ayudar a más personas. Entonces, no se trata de hacer, se trata de ser, de vivir tan cerca de Cristo de manera que ya no necesites usar una máscara para proteger tus bienes, tus necesidades y tus recursos. Ya no necesitas ser autosuficiente, hermano, porque ahora vivimos desde quienes somos en Cristo. Ahora edificamos de manera generosa. Y si se han dado cuenta,
estos 3 ejemplos que Pablo nos muestra en esta fracción de versículos, todos responden a una misma pregunta, que es: ¿cómo vive una persona que refleja la identidad de Cristo en su vida? Si yo hubiera compartido con ustedes este mensaje como diciéndoles: hermanos, ya no podemos robar, ya no podemos mentir, ya no podemos explotar cuando nos enojamos. ¿Eso es lo que tenemos que vivir? Sí, pero sería una carga inmensa hacerte creer que tú puedes lograrlo. Porque Pablo nos dice: vístanse del nuevo hombre, no conviértanse o compórtense de manera que lleguen a ser un nuevo hombre. Es decir, esta decisión es un caminar que día a día tú y yo tenemos que permanecer en el camino de Cristo. Y vamos a tropezar, pero vamos a continuar en el mismo camino, porque Jesús dice que Él perdona todos nuestros pecados. Y sabes, el justo, que es un concepto que hemos malinterpretado, pensamos que ser justo significa no equivocarse. Pero la realidad de este principio de justicia es que somos vulnerables para con Dios, de manera que podemos llevarle nuestras fallas, nuestro pecado, nuestras necesidades, y Él en la cruz ya cubrió todo. Él en la cruz ya lo pagó. Y ese es el precio. Para que tú y yo podamos vivir sin máscaras, alguien tuvo que morir en esa cruz. El día de hoy, si tú ya eres creyente y estás usando máscaras, estás diciendo que la cruz y el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí no es necesario, que necesita una ayudita. Pero si tú el día de hoy quieres vivir de manera que ya no sean necesarias las máscaras en tu vida, ponme de nuevo la frase, la primerita. Entonces, estamos luchando con hacer lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Ahora entiendes por qué nos sentimos tan agotados? ¿Ya se entiende un poquito más esta frase o el concepto de lo que Pablo nos está diciendo? Estamos siendo llamados a vivir en una nueva identidad, no a cambiar nuestra conducta. La conducta la cambia Dios en el proceso de santificación. Él es el que a nosotros nos da tanto el querer como el hacer. Sin embargo, nosotros nos aferramos a querer ayudarle a Dios, a hacer lo que nosotros consideramos nos corresponde. Estamos intentando, hermanos, producir con nuestras fuerzas lo que solo pueden hacer de una nueva identidad. No intentes parecer. Vístete del nuevo hombre. Y ese es el mensaje clave del Evangelio. Porque si la razón de la cruz es porque podemos ahora vivir también sin máscara, es porque Cristo murió en una cruz y cargó con tu pecado, con tu orgullo, con tu egoísmo, y cargó con todo tu pensar en ti mismo, para que entonces ahora pudieras vivir no solamente para Cristo, sino en esta nueva identidad, también vivir para los demás. Porque si resumimos estos 3 ejemplos, nos vamos a dar cuenta que el viejo hombre vive para sí mismo. En cambio, el nuevo hombre, tu nueva identidad en Cristo, vive para Dios y para los demás. Entonces, si tú el día de hoy te has identificado más con el viejo hombre, yo te animo a que le pidas a Dios que Él entre en tu vida, en tu corazón, y que haga una nueva identidad. No va a cambiar tu conducta hasta que Jesús no entre en tu vida. ¿Podrás hacer esfuerzos para moldear tus hábitos? Sí, vas a poder hacer esfuerzos, pero no vas a lograr el fruto que Dios quiere hacer en tu vida y vas a sentirte agotado en la vida cristiana.
Jesús no escondió nuestro pecado, ni lo minimizó. Él lo llevó sobre sí para que tú y yo tuviéramos una nueva vida eterna y una nueva identidad. Y termino con este versículo que es Gálatas 2:20. Pablo, creo que con este versículo resume todo lo que hemos visto el día de hoy. Y dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, y yo no soy el que vivo o el que vive, sino más bien Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias porque en ti podemos encontrar una nueva identidad que produce frutos, pero no es cualquier fruto, es un fruto permanente, es un fruto que trasciende mi vida, porque se establece tu reino de Dios en mi vida y en mi comunidad. Te pido que si estoy batallando, estoy luchando, me estoy esforzando y me estoy agotando de querer parecerme más a ti, ayúdame a descansar en tu verdad para que yo pueda no hacer, sino ser lo que tú quieres que yo sea, Padre eterno. Y también, Padre, si he vivido más como el viejo hombre, como mi anterior identidad, te pido que transformes mi identidad. Ya no quiero ser un huérfano espiritual, quiero vivir cerca de ti, como tu hijo, en comunidad, edificando a otros con generosidad, reconciliando a otros para preservar la unidad y, por supuesto, hablando la verdad para construir relaciones. Ya no quiero ver por mí mismo. Ahora quiero ver en la manera en que tú me has enseñado, que te despojaste a ti para entregarte por nuestros pecados. Te pido que que el día de hoy aprendimos, Padre eterno, podamos ponerlo en práctica, no mañana, no unos días, sino hoy y cada día de mi vida, que podamos vestir como el nuevo hombre y caminar junto a ti, porque tu evangelio es el camino y el cristianismo, la vida cristiana no es haber llegado, es caminar contigo, Jesús. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Nos alegra mucho que hayas estado con nosotros. Te esperamos el próximo domingo en nuestra transmisión en vivo a las 11:30 am. Si estás cerca, será un gusto verte presencialmente a las 9:30 o a las 11:30 am. En nuestras redes puedes encontrar la ubicación de la iglesia como Iglesia Vida. Y si es tu primera vez conectándote, déjanos un comentario o envíanos un mensaje. Nos encantará conocerte. Y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir creciendo juntos. Nos vemos el próximo domingo.